Hola, soy María Talavera y te doy la bienvenida a este podcast de Mindfulness y Vida Plena. Las verdaderas causas de la angustia existencial. A ver, si alguien te dijera, ¿qué prefieres? ¿Ser pobre, vieja, fea, pero estar contenta, alegre y feliz? ¿O ser guapa, joven, con dinero, pero estar deprimida, triste y ansiosa? ¿Ya lo has pensado? No lo sé, no sé qué has decidido, pero bueno, probablemente haya más respuestas sobre esta opción de pobre, vieja, fea, pero contenta, alegre y feliz. Porque todo el mundo quiere sentirse bien, ¿o no? ¿No? Creo que cualquier persona prefiere estar contenta, prefiere estar satisfecha, feliz, pues aunque no tenga un buen aspecto físico, o aunque esté enferma o no tenga recursos económicos. Se prefiere esto, ¿no?, a que estar atormentada mentalmente. Entre el bienestar mental o físico, creo que a las personas nos preocupa más el tema mental. En el podcast anterior hablaba de las causas verdaderas del bienestar genuino desde la perspectiva de la filosofía budista, y hoy quería continuar y compartir contigo ahora las verdaderas causas de la infelicidad, de la angustia, del estrés, del malestar, a través también de estas enseñanzas de maestros budistas y del propio Buda transmitidas por el Dr. Alan Wallace, del que hablaba también en el podcast anterior, un investigador licenciado en Física y Filosofía de la Ciencia, doctor en Estudios Religiosos en la Universidad de Stanford y que fue monje budista durante 14 años y ha sido traductor del Dalai Lama. Y bueno, estas enseñanzas pertenecen a un seminario que dio el doctor Alan Wallace hace unas semanas. Vuelvo a insistir que no soy budista, pero que me interesa muchísimo este enfoque psicológico y filosófico budista sobre la vida. Me parecen propuestas que a mí me inspiran o me hacen reflexionar e indagar, ¿no?, sobre la vida, sobre la mente humana, y para mí, pues están cargadas de sentido. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas causas de la angustia, de la infelicidad, del estrés? ¿Cuáles son? Al igual que mencionaba en ese podcast los dos tipos de felicidad, ¿no? La felicidad hedónica, que viene de los estímulos, de los placeres mundanos, aquello que tomo del mundo, de fuera, de lo exterior, y llevo hacia adentro, y la felicidad eudaimónica, que no depende de ningún estímulo placentero y que surge de dentro para salir hacia afuera y ofrecerlo al mundo, pues también sucede lo mismo con la infelicidad. Existen estos dos aspectos. Esa infelicidad que viene de fuera, que podemos apuntar una causa así con el dedo, el sufrimiento pues que padecemos cuando algo desagradable nos ocurre, por ejemplo, pues con el dolor físico, ¿no? El malestar físico de un dolor de muelas o una indigestión o cualquier sensación desagradable producida pues por alguna dolencia, alguna enfermedad. Puedo ser infeliz también por algo que me hizo alguien, ¿no? Y apunto hacia afuera con el dedo y esa persona es la causa de mi infelicidad, ¿no? Alguien que cometió una injusticia conmigo o me trató mal. Y eso me produce infelicidad, pues una infelicidad por eso que viene de fuera y que podemos apuntar con el dedo. Y todo lo que nos han hecho, pues no lo podemos cambiar. No podemos cambiar tampoco la situación de la pandemia y la situación que está provocando la COVID-19. No podemos cambiar cuando hace mucho calor, cuando hace mucho frío, cuando hay incendios, inundaciones o desastres naturales. No lo podemos cambiar, pero muchas veces nos quedamos atrapados a una estructura mental, a esa estructura, ¿no?, que es apuntar hacia algo externo, de lo que yo no tengo control, y nos convertimos en víctima perdiendo pues cualquier poder de actuar, sobre todo de decisión, de cómo, qué postura quieres pues tener ante las cosas que suceden y que no dependen de ti. Y todas estas situaciones que he nombrado, pues claro que pueden desatar nuestra angustia mental. Pero
no son la causa. Vamos a ir entrando. Está luego la infelicidad genuina, que no viene de ningún estímulo y que no puedes señalar hacia afuera. ¿Te acuerdas cuando veíamos también la felicidad hedónica, ¿no? La de fuera hacia adentro, y la eudaimónica, de dentro hacia afuera? Bueno, pues hay una infelicidad también genuina que no viene de ningún estímulo, que no puedes señalar hacia afuera, que viene desde dentro. Es: me siento infeliz, no me pasa nada, aparentemente todo está bien, como que lo tengo todo, y sin embargo pues siento una infelicidad genuina, y esa infelicidad que generas de dentro y aportas al mundo, como te he dicho, como sucedía con esa eudaimonía, ¿no? Pero cuidado, porque esta infelicidad que aportas al mundo es muy, muy contagiosa y muy tóxica. Vale, pero volvemos al tema principal, que es: ¿cuáles son las causas de esa infelicidad genuina, de esa angustia existencial, de ese estrés? ¿Cuáles son? Bueno, pues según la perspectiva budista, si podemos resolver esta cuestión, quizás podamos ser capaces de arrancar de raíz y liberarnos, o al menos atenuar la infelicidad genuina. Y para el budismo, las causas verdaderas de la infelicidad genuina son las aflicciones mentales, las klesas. Klesas con K, klesa, había una empresa de lácteos que se llamaba Klesa. Bueno, pues klesas, que es esa palabra que se refiere a las aflicciones mentales, o que se traduce también como venenos. Y son estados mentales, son creencias, son pensamientos tóxicos que contaminan, que perturban y que nublan la mente, distorsionando la percepción de la realidad. Algunas klesas pues son, por ejemplo, el odio, la arrogancia, los celos, el racismo, la ansia, la avaricia, la envidia. Es cualquier cosa que destruye ese equilibrio, que perturba la calma de la mente. Todo eso que perturba la mente pues es una aflicción mental, porque el estado natural de la mente es pura, es paz y es clara. Así que son las aflicciones mentales, serían como unos tóxicos, unos venenos, ¿no? Como esa palabra en sánscrito klesa, un veneno que está perturbando esa paz de la mente. Y bueno, hay muchos venenos, hay muchas klesas, pero hay 3 venenos raíz de los que surgen todos los demás. Más bien 3 pares. Y bueno, son los siguientes. El primero es el ansia y el apego. Es, pues algo que no tienes y ansías, ¿no? Con ansia, con perturbación mental. Pero cuando lo tienes, además, no lo quieres soltar. Es mío. Y surge ese apego, ese aferramiento, que es muy diferente al anhelo o al deseo. Por ejemplo, pues estoy sedienta y deseo beber un vaso de agua, ¿no? O pues un activista que está al servicio para pues cuidar y preservar el medio ambiente, pues tiene más que ver con un anhelo, no con un ansia. O pues el deseo de alguien que quiere ser un gran escritor, ¿no? O un músico que quiere ser un virtuoso del violín. Se puede identificar como aflicción por la manera que respondemos si algo obstaculiza eso que ansiamos conseguir, ¿no? Si surge pues esta cosa interna, ¿no? Una ira, porque el ansia se convierte además fácilmente en la siguiente klesa o el siguiente veneno raíz, que es la hostilidad y el odio, que es el segundo par, ¿no? Tenemos el primer veneno, el ansia y el apego; el segundo, la hostilidad y el odio. Y es cuando la mente entra en llamas, que también es diferente a la indignación moral, ¿no? Cuando somos testigos de una injusticia o de un acto pues deleznable, si se responde ante una injusticia con entendimiento y con compasión, pues entonces no sería aflicción mental. Pero si surge esa superioridad moral de soy mejor que tú, pues eso sería entonces arrogancia y es otra aflicción mental. Pero bueno, cuando hablamos de hostilidad y odio, es
ese veneno que te entra, además eso, o sea, hablamos también de veneno, ¿no? Sin ser budistas, de ese veneno que te entra, esa calor interno que te perturba y que, ¿no? Como decían, como uno tomar un veneno queriendo que el otro se muera, ¿no? Y por último, el tercer veneno, la raíz madre de todo el cordero, de todas las aflicciones, sería aunque digo es el tercero, pero es como, esta es la base, es la ignorancia o el engaño. La ignorancia de no saber lo que somos y aferrarnos a eso que creemos que somos. Pero, ¿quiénes somos? ¿Somos un cuerpo? ¿Somos una mente? ¿Somos emociones? ¿Con qué nos identificamos? Pues nos identificamos con formas de pensamiento, con creencias, con ideologías, como si fuera algo inamovible, como si fuera algo sólido, ¿no? Y resulta que la realidad de la existencia es lo que llaman en el budismo la impermanencia, un flujo de continuo cambio. Fíjate, curioso, ¿no? Como dato, hablando de los seres humanos, bueno, estoy hablando todo el rato de los seres humanos, pero las células de la córnea del ojo se regeneran en 6 horas. El recubrimiento del estómago cada 5 días. La piel, una vez al mes. El hígado, cada 6 semanas. Y el esqueleto, atención, algo que parece tan sólido, pues cada 3 meses. Porque aunque resulta increíble, cada 7 años tenemos un cuerpo totalmente nuevo. En 7 años no hay nada que haya estado ahí hace 8. Y bueno, esto por no hablar también de la energía de la que también estamos hechos, ¿no? No somos eso que creemos que somos y nos aferramos como si fuera verdadero, estable. Y la impermanencia es algo que se puede experimentar y apreciar vividamente cuando meditas, ¿no? De repente, a mí me ha pasado que en esos retiros de silencio que estamos muchas horas meditando, muchas horas sentados, y que si no hay mucha práctica, sobre todo al principio, yo me acuerdo particularmente del primer retiro que hice de silencio, que me dolían hasta las pestañas. Y es de las primeras cosas que me di cuenta de esta impermanencia, ¿no? Porque de repente, pues un dolor intenso en el cuello, en la parte derecha del cuello, y entonces observabas y ahí está el cuello. Entonces también te resistías a ese dolor y como que el dolor persistía, ¿no? Cuanto más te resistías, más persistía. Y estaba yo ahí observando, hasta que hice un clic. Como al tercer día empecé a poner un poquito más de cariño y de compasión, a ablandarme a la experiencia. Entonces fue curioso ver, ¿no?, cómo el dolor de repente desaparecía. Bueno, y aparecía otro dolorcito en otro lado. Pero ahí estaba, ¿no?, observando todo esto impermanente, esto cambiante, que lo mismo sucede también pues con los pensamientos, con las emociones, ¿no? Surge una emoción, se va, un pensamiento, otro, entran, sale, sonidos. Y cuando estás pues en calma, en quietud, conectando con esa conciencia pura, clara, pues dejas de identificarte con eso que cuando no estamos despiertos, cuando no estamos conscientes, pues creemos que somos eso. Pero ¿de qué están hechos los pensamientos? A ver, ¿de qué están hechos? Si son como humo, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo sucede, por ejemplo, pues con la tierra. Esto de las nacionalidades, ¿no? Que la tierra pertenezca a un país concreto. Entonces es muy curioso esto de quién posee a quién, ¿no? La tierra sabe si es chilena, si es americana. Y, bueno, pues también la ignorancia, está la ignorancia de percibirnos a nosotros mismos como algo separado del resto, con fronteras, con muros, con límites,
cuando la realidad es que hay una interdependencia, interconexión entre todos los seres. No podríamos vivir sin la existencia del sol, sin la luna, sin el agua, sin el aire, sin los hongos, sin los árboles, sin las plantas, sin los microorganismos, sin otros animales y, bueno, por supuesto, otros seres humanos. Piensa, ¿no?, en tu vida, cómo es sostenida por muchas otras vidas, por gente que conoces y gente que desconoces. Tu casa, por ejemplo, donde estás ahora, donde vives, ¿no?, los que han construido esa casa para que salga agua del grifo, la ropa que llevas puesta o los alimentos que comes. Todo es una larga cadena interminable de conexiones y dependencia que vamos tirando el hilo hasta llegar, pues no sé, al Big Bang. Entonces, bueno, pues hay mucha ignorancia de percibirnos seres individuales, separados, independientes, cuando pues no seríamos nada sin el agua, sin el sol, sin la luna. Que, por cierto, hay un documental que siempre recomiendo, ahora creo que está en Disney Channel, que es One Strange Rock, un planeta extraño, una tierra extraña, no sé cómo estaba en español, cómo lo han traducido, pero está presentado por Will Smith y 9 astronautas. Y bueno, es un documental bellísimo, producido por National Geographic. Y ves, bueno, aparte de ver unas imágenes de este planeta maravilloso, pues ahí se comprende también esa interdependencia, ¿no? Por ejemplo, del Amazonas, pues no sería el Amazonas si los minerales, los sustratos de las arenas del desierto en África, no con el viento, no llegaran ahí al Amazonas para nutrir todas esas plantas. Entonces, bueno, sí, dicen el pulmón puede ser el Amazonas, pero ese pulmón pues es necesario que funcione pues con otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces ese concepto de la tierra como Gaia, como ese ser vivo que late con un corazón y que todo está interconectado. Entonces, bueno, recopilando todo lo que hemos hablado de la ignorancia, el engaño, viene de ver lo impermanente como permanente, de ver aquello que no es una verdadera fuente de bienestar como si lo fuera, y de ver aquello que por naturaleza no soy yo ni es mío como si fuera yo o fuera mío. La ignorancia de no saber lo que somos y el engaño de aferrarnos al yo como algo autónomo y aislado. Todos queremos ser felices, todos queremos disfrutar de la paz, de la dicha, de la seguridad, pero nos comportamos pues con formas contrarias a ese propósito, a ese propio interés, ¿no? Enfrentándonos unos a otros, generando muchos conflictos y, bueno, que vienen fundamentalmente de no saber realmente quiénes somos. Y bueno, no hay más que ver así un poquito fuera. Yo procuro ver lo menos posible. Pues en las noticias, ¿no? La desigualdad social, el racismo, la corrupción, la degradación medioambiental, la corrupción, de nuevo la corrupción, y todo el sufrimiento humano viene de las aflicciones mentales. Entonces, bueno, para resumir, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, los celos, la arrogancia, el racismo, el odio, la envidia, la avaricia y todas las aflicciones derivan de 3 aflicciones o venenos fundamentales, que son la ansiedad, el apego, la hostilidad, el odio y la ignorancia y el engaño. Donde la ignorancia o el engaño es pues la madre del cordero, es la madre de todos los venenos o aflicciones o clesas. Entonces, hemos puesto ahora el panorama, pero ahora hay un panorama chungo, ahora está la solución. ¿Cuál sería el primer paso para liberarnos de la angustia existencial, del sufrimiento, de la infelicidad? Pues el primer paso sería reconocer las aflicciones
mentales cuando aparecen y no actuar influidas por ellas, ¿no? Como explicaba Alan Wallace, cuando te veas aquejado de una aflicción, quédatela tú solito o solita, porque son más contagiosas que los virus. Así que mejor no contagiar a los demás, haz cuarentena, no las disperses y protege al mundo de tus aflicciones. Entonces, el antídoto de las aflicciones sería para el ansia y el apego, pues observar esa naturaleza cambiante e impermanente del objeto de deseo. Para la hostilidad y el odio, la compasión. Para la ignorancia y el engaño, el antídoto sería el conocimiento y la sabiduría. Y bueno, pues no se trata de ignorar el sufrimiento, sino mirarlo de frente, entendiendo su naturaleza, yendo hacia adentro, con mindfulness, observando pues cuáles son las causas reales y poder indagar por qué entras en una situación que te provoca sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues la práctica de la atención plena, de la conciencia, del cultivo del mindfulness puede ser un camino para calmar la mente, para detectar y reconocer las aflicciones, para observarlas sin identificarte, sin quedar atrapada en ellas y poder tener ese espacio, esa pausa consciente para pues responder en vez de reaccionar y actuar así de mala manera con el veneno metido dentro de tu mente, ¿no? Entonces, bueno, cuando pierdas la calma o estés a punto de perderla, te des cuenta de que tu mente está perturbada por una aflicción, entonces paras, respiras una respiración profunda y investigar de qué aflicción se trata, ¿no? Qué clase de veneno se ha introducido en tu mente y simplemente dando espacio también y reconociendo lo que está ahí presente, simplemente observando. Y ya con esa atención, con esa observación y con ese espacio que le das a toda esa contracción, porque las aflicciones mentales son una contracción también, ¿no? Es como estás encerrado en una cárcel. Entonces, al respirar, ofrecemos mucho más espacio. Podemos ver desde una distancia figurada, ¿no? Más amplia. Y quizás eso, simplemente dándote cuenta y reconociendo, pues algo cambia. Bueno, espero que algo de lo dicho aquí te haya sido útil o, bueno, te sirva a lo mejor para reflexionar o te inspire para seguir indagando. Muchísimas gracias por estar ahí. Me encantará leerte en los comentarios. Gracias.